Gracias, muchas gracias. Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Buenas tardes a todos los oyentes de lapazestéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo, defensor de derechos humanos. Nos acompaña Carlos Gabriel Ortiz, el doctor Justicia. ¿Cómo me le dan, doctor Carlos Gabriel Ortiz? Muy bien, gracias, y muy buenas tardes a todos los seguidores de Magazine por la Paz. También nos acompaña Miguel Mejía, ingeniero de sonido. Bueno, le cuento, Carlos Ortiz, que el Tribunal de Cundinamarca Superior ha obligado, mediante una sentencia de tutela, al expresidente Álvaro Uribe Vélez a que se retracte de unas calumnias, de unas afirmaciones calumniosas, mejor, que le hizo a el periodista Daniel Samper Pizano. El señor Uribe tiene 48 horas para retractarse. Recordémosle a los oyentes que la afirmación que hizo Uribe, a raíz de una columna de Daniel Samper Pizano, tiene que ver con una portada de la revista Soho del año 2011, cuando Daniel Samper era director de esa revista, donde aparecen dos curas y dos adultos, un joven adulto y un adulto, joven de 16, 17 años y un adulto de más o menos 29, 30 años, en una foto donde le están mostrando a los curas sus partes íntimas, pero no se ven en la foto. En esa época la revista Soho estaba denunciando la situación de pedofilia que se estaba ventilando al interior de la Iglesia Católica en Colombia y en todo el mundo, y una forma de hacer esa denuncia fue la foto. Pues el doctor Uribe no tuvo ningún problema, a raíz de un comentario que hizo Daniel Samper en su columna de la revista de Mana, en decir que el señor Daniel Samper era un violador. Una cosa que es tenaz, pues, porque es que el delito de violación, y no solamente dijo que era violador de menores de edad, de niños, dijo el señor Uribe por las redes sociales. Obviamente puso al señor Daniel Samper Ospina sobre la cuerda floja, lo puso casi que con una lápida en la espalda, o en el pecho, porque la lápida se la ponen encima del pecho, no la espalda. Y este señor Daniel Samper obviamente no se quedó quieto, instauró una tutela y seguramente tiene una demanda ordinaria contra el presidente Uribe por daños y perjuicios, y seguramente tendrá denuncia penal. Pero la cosa es que la tutela ordena que el expresidente se retrate de lo que dijo con los siguientes argumentos que me han parecido muy interesantes. En primer lugar, el tribunal dice que no se puede confundir, o sea, que decir cosas que confundan a la opinión pública no es libertad de expresión. Dice textualmente el tribunal destaca que no se pueden cobijar con el manto de la libertad de expresión las expresiones que confunden los hechos con opiniones. De manera que el expresidente presentó información como descriptiva de una realidad cuando son conclusiones subjetivas. De igual manera pretendió hacer ver como afirmaciones críticas lo que en realidad contiene la atribución no probada de la comisión de delitos. Al respecto detalla que si existe una publicación con menores desnudas, sin embargo, no es cierto que esta publicación sea indiscutiblemente pornográfica, ya que puede ser analizada desde varias perspectivas: protesta, crítica, ciencia, arte, sensibilización social, etcétera, etcétera. Ojo, este primer argumento entonces sirve para fundamentar la tutela. Son 5 argumentos. Vamos, con este primero, Carlos Ortiz, le quiero pedir su opinión sobre
esta afirmación del tribunal que le sirve de sustento como ratio decidendi de la sentencia de tutela contra el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo la ve ahí, Carlos Ortiz? Sí, en primer lugar me ha llamado la atención de la estrategia jurídica de Daniel Samper Ospina en busca de que se le repare su buen nombre, porque no se fue por la vía ordinaria, que es lo que generalmente se acostumbra. Pues ahí puede haber una investigación por un delito de calumnia o de injuria por esas imputaciones hechas por el expresidente, sino que optó por la vía de la tutela, que es una vía más rápida, más expedita, lo que quiere decir que de pronto Samper no está interesado en que el señor Uribe le indemnice perjuicios ni nada de esas cosas, sino que el señor se retrate pues de las afirmaciones deshonrosas que hizo contra el periodista Daniel Samper. Y me parece muy bien aterrizado ese primer argumento del tribunal, en donde dice que no se puede confundir pues a la opinión pública con unas afirmaciones o pretexto de decir que es libertad de expresión, cuando en el fondo lo que se está haciendo es señalamientos delictuosos contra una persona como el periodista Daniel Samper, y entonces me parece extraordinariamente bien esa parte. Muy bien, Carlos Ortiz, lo veo muy claro, muy concreto. Así es que me gusta que Carlos Ortiz esté animado en estos debates que pretenden crearle conciencia a la opinión pública de los temas que se están tratando. El segundo argumento del tribunal tiene que ver con una advertencia que hace el magistrado ponente. Dice: cuidado con mensajes en redes sociales. Dice que en las redes sociales, o sea, estamos hablando de Facebook, de Twitter, de Instagram, la vulnerabilidad de los derechos al buen nombre y a la honra cobra especial relevancia por la rapidez y la cantidad de público que puede conocer una afirmación o comentario. Mire que este segundo debate sirve para crearle conciencia a la gente de que, si bien es cierto, tenemos a la mano el Facebook, tenemos a la mano el Twitter, etcétera, y podemos escribir allí rápidamente desde un celular, desde un computador, también es cierto que ese mensaje se disemina de una manera fantástica, por decir algo, de manera geométrica. Uno coloca un mensaje en Facebook y resulta que lo comparten 10, 20, 30, 50, 100 personas, y en un momento ya es una noticia de 1 millón de personas. Por eso es que yo digo que los seres humanos, cuando ya tienen cierto grado de madurez o tienen ciertos compromisos con la misma sociedad por los cargos que han ocupado, por la edad que tienen, deben pensar muy bien antes de hacer afirmaciones, antes de comprometerse, porque es que lo que uno dice lo compromete. Por eso mi abuela decía: cuando uno calla, no se mete en líos. La lengua, decía ella, es el azote del rabo. Ella usaba una palabra más feita, pero bueno, 4 letras, decía ella. Y entonces uno es esclavo de lo que dice y es libre de lo que calla. Ese es otro adagio por ahí popular. Señor Uribe, con todo el conocimiento que tiene y el reconocimiento que tiene en la sociedad colombiana, inclusive internacional, por haber sido expresidente de Colombia, por ser senador de la República, debe tener un grado de mayor responsabilidad a la hora de hacer afirmaciones en las redes sociales y en la misma prensa, pero digamos en las redes sociales. Pero parece que Uribe no ha entendido eso y cae en la trampa. ¿Cae en la trampa de quién? Pues de quienes lo torean.
Porque es que a uno lo pueden llamar a ponerle una cascarita para que uno se resbale. Yo le decía a un periodista que me llamó hoy a preguntarme el tema, yo decía que no se justifica que Álvaro Uribe, con toda la experiencia que tiene, con los cargos que ha tenido, la plata que tiene y las responsabilidades que tiene, pisar esas cáscaras. Esa cáscara, por ejemplo, de las columnas de Daniel Samper, que son de un humor típico bogotano, suspicacia, que produce risa. Por algo la segunda columna más leída de la revista Semana, después de la de Daniel Coronel y posiblemente compitiendo con la de Antonio Caballero, por algo. Porque al pueblo colombiano también le gusta reírse, como le gusta al pueblo norteamericano. Y a todos la gente le gusta tener algo de comedia para reírse. Y los personajes públicos se someten a eso. Por eso existen los caricaturistas, que lo vienen ridiculizando al personaje. A Santos lo ponen con nariz de marrano, a Uribe Matador también lo utiliza con unas chanclas, con ciertas características que él tiene. O sea que el caricaturista trata de explotar la parte, entre comillas, fea de uno, la fea. Si es cumbambón, pues la cumbamba. Por ejemplo, el caso de Angelino, pues Matador lo pone con una cumbambota. Si es narizón, como Lozano, Juan Lozano, pues es la nariz. Y así sucesivamente, el caricaturista le tira a uno es por el lado donde la gente más o menos lo reconoce a uno. Pero no se puede poner uno bravo, porque es el oficio de ellos. El oficio de ellos es difundir imágenes, dibujos, para que la gente también se ría. Impacta más una caricatura o una foto que un escrito, porque tenemos que ser sinceros, el pueblo colombiano es malo para leer, o somos malos para leer, pero una foto la ve todo el mundo, una caricatura la ve todo el mundo, y un artículo como los de Daniel Samper, que la gente se ríe. Por ejemplo, los dos últimos artículos han estado, uno relacionado con Norberto, peluquero, que fue condecorado por la Cámara, y yo no he visto a Norberto berraco, pues, porque Daniel Samper en cierta forma se ríe de eso. Y tampoco Rigoberto Urán, segundo en el Tour de Francia, también víctima, entre comillas, de Daniel Samper, y tampoco, y es mucho más joven que Uribe, ¿no? Y entonces, al contrario, se alegra de que hablen de él. Entonces, el doctor Uribe, yo creo que este mensaje que le manda el magistrado Ramírez del Tribunal Superior de Bogotá es positivo. Lo puede poner a recapacitar un poco sobre algo que de pronto no ha caído en cuenta. Es que lo que afirma Uribe no es lo mismo que lo que afirma Juan Gárgaras. Porque es que Uribe es un hombre que tiene peso en la opinión pública, es un hombre reconocido, es un hombre de prestigio. No solamente porque ha sido presidente, sino que es un gran académico. Es un hombre que ha sido alcalde de Medellín, director de la Aeronáutica Civil, senador de la República. Es un hombre muy querido por muchos colombianos. Son más de 40, 50% de colombianos que le copian al viejo. Y entonces, pues, en esa línea de pensamiento él debe tener mucho cuidado, como lo dice el magistrado Ramírez, a la hora de utilizar las redes sociales. ¿Cómo la ve ahí, Carlos Ortiz? Mire que esta decisión del Tribunal Superior, creo, ¿no?, de Bogotá, es tan importantísima porque sienta un precedente muy vertical contra el señor Uribe, que de ahora en adelante se tiene que bajar de esa nube, pues, a la hora que se refiera a las personas, que no es con ese tipo de lenguaje en el cual él debe dirigirse a esas personas. Él tanto que se jacta del señor Maduro, y es otro energúmeno igual al señor Maduro. Al señor Maduro lo he visto referirse con los peores términos, hombre, términos de galería, hombre, términos del mundo delincuencial, hombre, contra personalidades.
como la oposición en Venezuela. Por ejemplo, ahí lo oí decir en estos días sobresaltado que todos los miembros de la oposición venezolana eran unos matones y sin embargo no pasa nada. Si aquí lo dice, como se ha referido el señor Uribe en esos términos del periodista, columnista que le pone humor a sus columnas, Daniel Samper, aquí le pegan su jalón de orejas como lo acaba de hacer el Tribunal Superior de Bogotá. Entonces, esperemos que esto, como usted lo dice, honorable magistrado, sirva para que el señor Uribe en adelante reflexione, so pena de ser un energúmeno impresentable, como alguna vez lo dijo la canciller española refiriéndose al señor Maduro. Y mire que otro argumento que usa el tribunal, haciendo relación a lo que está pasando en Venezuela y en Estados Unidos también, porque mire que el señor Donald Trump también es experto en usar palabras y afirmaciones calumniosas contra periodistas, contra todo el que diga algo de él. Pero hubo un jefe de gabinete que él nombró hace poco, que duró 10 días, que se refería pues en unos términos supremamente vulgares contra los mismos colegas de gabinete, y eso le costó el puesto. Entonces en el tribunal dicen, hombre, es que esas falsedades que se divulgan por las redes sociales o inclusive por los medios de comunicación pueden generar una tragedia nacional. Es que el odio que se estila en las redes, increíble, a partir de unas afirmaciones falsas. Cuando usted, por ejemplo, dice que fulano de tal es violador, pues de pronto un tipo de un edificio que vive ahí en ese condominio, un apartamento vecino al otro, capaz de que mata o lo lesiona. Entonces uno con una calumnia, con una falsedad puede causar una tragedia, no solamente local ahí entre el afectado, sino nacional, como está pasando en Venezuela, donde las corrientes opositoras, contradictorias y gobiernistas están enfrentados en una serie de insultos, de odios, que pueden terminar en una gran tragedia nacional. Lo otro que dice el tribunal es que los actores sociales tienen que ser responsables. ¿Por qué? Porque es que cuando alguien escoge el camino de volverse líder de una comunidad, eso le implica unas obligaciones. Por ejemplo, un servidor público, el solo hecho de ser servidor público tiene unas obligaciones frente a la sociedad distintas a un particular. Tiene que dar buen ejemplo, tiene que abstenerse de usar un lenguaje ofensivo contra otras personas, tiene que respetar a la gente más que cualquier otra persona, y más un tipo que tenga un cargo a nivel de dirigente, donde las exigencias son mayores. Por ejemplo, si usted quiere ser alcalde de Cali, Carlos Ortiz, o gobernador, o senador, o parlamentario, o representante de la Cámara, a usted le exigen que lleve una vida abierta, es un libro abierto, los bienes, la declaración de renta, sus conductas. Ya no puede ir ahí donde usted siempre iba, allá donde las putas. Ya tiene que ser un hombre. Usted se la pasaba ahí en la 20, ya tiene que no ir a la 20, puede ir a la 19, pero no puede ir allá. Bueno. Y lo otro que dice finalmente el tribunal es que, refiriéndose a Uribe, que cuando lo increparon por la calumnia lanzada contra Daniel Samper en el sentido de manifestar que era un violador, dijo no, yo lo que dije era que era un desconocedor de los derechos de los niños. El tribunal le dice, un momentico, un error no se corrige con otro error. Dice que lo que hizo Uribe fue tratar de marcar lo que él dijo como una expresión genérica y válidamente utilizable, lo cual conduce a que continúe usándose esa expresión que tiene una significación sexual en contra de Samper. O sea que el señor Uribe nunca se ha retractado de lo que dijo. Trató de disfrazar con un juego de palabras la acusación que le estaba haciendo sin pruebas contra Daniel Samper. Esta es una buena lección para todos nosotros. Yo digo que el doctor Uribe debe caer en cuenta, porque es que, insisto,
no puede caer en la trampa. ¿La trampa cuál es? Pues saca de la piedra. A Uribe, cualquiera le saca la piedra. Mire, yo me acuerdo que estando él en Palacio de Nariño, por teléfono, decía él duro, hay que darle en la cara a ese marica. Palabras que son de galería, no son palabras de un presidente. En el momento era presidente de Colombia. Y todo el tiempo el doctor Uribe cae en la trampa. Que eso produce votos. No, doctor Uribe, eso no produce votos. Eso puede producir aplausos en la galería, en el circo, en la corrida de gallos, peleas de gallos. Pero es que aquí no estamos hablando de pelea de gallos, ni estamos en la corrida de toros. Estamos ante la opinión pública nacional e internacional, que también tiene capacidad de análisis. No que aquí creemos falsamente algunos dirigentes de este país que el pueblo no raciocina, que el pueblo no razona, que el pueblo no reflexiona, que el pueblo no piensa. Eso creen algunos. A mí me da mucha pena decirles que están equivocados. Una cosa es que el pueblo esté callado, y que uno le pregunte qué dice el pueblo, diga que nada, y de pronto uno creerá que es que el pueblo traga entero y no opina nada, pero no. El pueblo está analizando. El pueblo no quiere que lo gobierne un hombre lleno de odio, de piedras, de cizaña, de veneno, porque el pueblo sabe que esas personas nos llevan a una crisis mayor de la que tenemos ahora. Entonces el llamado al doctor Uribe es que se acoja a esa sentencia del tribunal y ya, le baje el volumen a de radio, le ponga control a la lengua y no se siga metiendo en tanto lío. Yo no creo que Daniel Samper se vaya a poner en el tema de perdonarle la parte económica, no, porque es que a estas personas lo que les duele es cuando les tocan los bienes. Si usted causa un daño y no tiene consecuencia económica, a usted no le importa, sigue haciendo más daños. Pero si usted causa un daño y le embargan el ubérrimo, o le embargan esas fincas que tiene allá en Antioquia o en Córdoba, pues hermano, en la próxima lo piensa. Pero yo le digo a Daniel Samper, no se deje dar malos consejos, inicie un ordinario, un proceso ordinario de indemnización de perjuicios, a ver qué pasa. Bueno, ahora le voy a pasar a otro tema. ¿Cómo le parece que han salido dos encuestas? Una la contrató el periódico El Tiempo y la W, con opinómetro de Atesco, y resulta que Gustavo Petro sale con una ventaja, con el 14.3% de favorabilidad para las elecciones presidenciales del 2018. En segundo lugar aparece Sergio Fajardo con el 10.3%. Y después de ellos aparece Clara López Obregón con el 6.7%, luego sigue Germán Vargas Lleras con el 5.3%, y hay un empate por allá en el quinto lugar entre Claudia López y Juan Manuel Galán con el 4.9%. De para abajo más aparece Jorge Robledo con el 2.9%, Marta Lucía Ramírez con el 2.5%, Humberto de la Calle 2.5%, Antonio Navarro 2.2%, Juan Carlos Pinzón 2.2%, Francisco Santos 2.1%, Piedad Córdoba 1.8% y Luis Alfredo Ramos 1.1%. De manera, mis queridos amigos, que esto le va pintando a uno que está pensando este país. Y fíjense ustedes que los candidatos del doctor Uribe aparecen, por ejemplo, Carlos Olme Trujillo con el 0.7%, Alejandro Ordóñez el 0.6%, Iván Duque 0.4%, Paloma Valencia 0.4%, María del Rosario Guerra 0.4% y Roy Barreras, que no es candidato de Uribe, pero era candidato de la U, se retiró porque ya sabía que esto era así, con el 0.3%, porque eso no lo quiere ni la mamá, yo creo. Y Juan Bernardo Cristo con el 0.9% también ni suena ni truena. ¿Qué nos dice esto, mis queridos amigos? Si sumamos la favorabilidad de Gustavo Petro con toda la gente que está en el lado de defender el proceso de paz,
que son Claudia López, Germán Vargas, el mismo Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, tenga la seguridad de que en primera vuelta puede ganar La Paz, porque los candidatos de Uribe no sacan ni el 0.4%. En otra encuesta de Cifra y Concepto, acuerden que en la primera la hizo El Tiempo y la W, y esta Cifra y Concepto la hizo Caracol y la red Más Noticias. Dio un empate al 13% entre Gustavo Petro y Germán Vargas. Y quedó tercera Claudia López con el 10%, Sergio Fajardo con el 8%, Clara López con el 7%, Alejandro Ordóñez con el 6% y Juan Manuel Galán con el 5%. Y todos los candidatos del doctor Uribe aparecen por ahí bien rezagados, hermano. Conclusión, los candidatos que han dicho claramente que defienden el proceso de paz van punteando. Esto yo creo, queridos amigos oyentes de Magazine por la Paz, salvo que aparezca un gallo tapado, que no lo veo, no hay gallo tapado. Mire, la opinión pública no miente. Roy Barreras se retiró. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice: yo no voto por señor. Entonces no tiene voto, entonces ya se salió. Pinzón, que fue ministro de Defensa de Santos, que toda la vida anduvo con Santos, fue viceministro cuando Santos fue ministro en el gobierno de Uribe, fue embajador en Washington y sale a rajar prácticamente el gobierno de Santos, un hombre que ha comido todo el tiempo de Santos. ¿Cómo, quién le va a creer? Dios mío, es que hay límites, como dijo Santos. Está bien que uno sea candidato y salga con alguna película, pero no tampoco tan brava. Esa película de rajar del jefe, habiendo salido de las mieles de la burocracia, de la embajada más poderosa de Colombia en el exterior, que la de Washington. La opinión pública no es boba. Ese hombre que va a andar recogiendo firmas, ¿para qué? Entonces lo que queda es pensar que se unan todos los que estén a favor del proceso de paz. Y ahí meto al doctor Germán Vargas, ahí meto a Gustavo Petro, ahí meto a Fajardo, ahí meto a Claudia López y a Clara López, ahí meto a todos los que están allí punteando y que llevan que tienen unos reconocimientos ante la opinión pública. Yo creería que el Partido Verde, con el golazo que se apuntó, con la recogida de las firmas contra la corrupción, que yo también voy a votar a favor, y que todos los amigos del Magazine vamos a votar, para que los senadores hay que quitarle los privilegios a los senadores, que vale el sueldo, hay que reducir el Congreso, hay que rescatar nuevamente el incentivo que se le quitó a la acción popular de las denuncias o las demandas que tengan que ver con moralidad administrativa. Eso hay que volverlo a rescatar. Eso lo quitaron los mismos políticos chimbos que estaban afectados con las acciones populares de moralidad administrativa. Hay que volverlo a hacer, hay que darle recompensa al que denuncia. Y hay que judicializar con la misma pena al subalterno de un jefe de entidad que conozca del caso de corrupción y que se quede callado. O sea, es tan responsable el que calla como el que ejecuta. Si el alcalde o el gobernador están actuando en corrupción, con peculado, con prevaricato, omitiendo los mecanismos de la contratación pública, quien esté trabajando en esa entidad, que se entera de eso, jefe jurídico, jefe financiero, jefe de recursos, jefe administrativo, si no pone la denuncia, responde penalmente por el delito que cometa su jefe, con la misma pena, para obligarlos
a que actúen con transparencia y con lealtad con la administración pública. Es que la lealtad no es con el jefe de la entidad. Los secretarios de despacho no tienen lealtad con el alcalde, tienen lealtad con el pueblo de Cali y con el municipio de Cali. Los secretarios de despacho y los funcionarios de la gobernación no tienen lealtad con la gobernadora, tienen lealtad con el departamento del Valle, con los recursos públicos y con el pueblo de Vallecaucano. Y lo mismo pasa con las distintas alcaldías de Colombia, con los distintos departamentos, con la nación. El ministro es leal no con el presidente, sino con el recurso público y con el pueblo colombiano. Segunda lealtad es con el presidente, pero la primera lealtad es con el pueblo, que es el que necesita que esos recursos sean manejados de manera transparente. Cuando nosotros cambiemos el concepto de a quién le debemos lealtad, allí empezamos a romper el cordón umbilical de la corrupción. Usted como subalterno, usted no tiene lealtad con ese jefe transitorio que está allí. Usted tiene lealtad es con la institución y con el pueblo, no más. Ya la segunda o tercera lealtad es con ese jefe. Pero una orden de ese jefe que atente contra el erario público y contra el interés general, nadie está obligado a cumplirla. Y si la cumple o si calla ante el acto corrupto, debe responder en los mismos términos que el jefe. ¿Cómo la ve Carlos Ortiz? Me llena de emoción, porque veo, de acuerdo con la encuesta que usted acaba de ofrecer a los seguidores de Magazine por la Paz, como uno de los candidatos afines a la paz, porque están de acuerdo con ella, están en la delantera para la presidencia de la República. Yo puede que el señor Gustavo Petro no sea santo de mi devoción, porque tengo otras inclinaciones partidistas y lo quiero decir, preferiría ver en el solio de los presidentes a Germán Vargas Lleras, como liberal que soy, y como liberal que ha sido él, y la tradición republicana y liberal de su familia. Ahí está su abuelo, Carlos Lleras Restrepo, que nos enorgullece a nosotros los liberales de haber tenido semejante estadista rigiendo los destinos del país. Entonces yo puede que no sea santo de mi devoción el señor Petro, pero si el señor Petro ha vivido como presidente, bendito sea, hombre, con el señor Petro, que es un representante de la paz. Y además tiene una tradición de izquierda que todo el mundo le conoce, y estuvo en un grupo que buscaba tomarse el poder por la vía de las armas, y ahora está del lado de la paz. Me encanta eso, me fascina. Me fascina lo de Sergio Fajardo, también me fascina. Entonces parece que la presidencia la va a ganar un amigo de la paz, y no al contrario, uno de los enemigos de la paz, que en este momento representa al señor Álvaro Uribe Vélez. Bueno, Carlito Ortiz, me gusta su comentario. Como nos cogió la tarde, entonces me voy a despedir de la audiencia de Magazine por la Paz, invitándolos a todos ustedes a que escuchen este programa de análisis, oigan bien, análisis crítico. Estamos pasando la noticia, pero analizándola con algo de objetividad, porque uno, ¿para qué no vamos a meter mentiras? Todo comentario tiene algo de subjetividad y algo de objetividad. Tratamos de ser objetivos. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Carlos Ortiz, despídase. Me despido de todos los oyentes de Magazine por la Paz, y será el próximo martes que tendremos la oportunidad de vernos de nuevo. Que pasen muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor
Adolfo León Oliveros Tascón.